El canal del Congreso presenta. Durante la 64 y lo que va de la 65 legislatura, el Senado de la República ha impulsado algunas leyes relacionadas con el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, así como distintos mecanismos y ordenamientos en materia de igualdad de género. Esta información fue condensada en un folleto cuyo propósito es difundir de forma gráfica y sencilla qué hacer, a dónde acudir y qué ordenamientos legales tenemos a nuestro favor en caso de necesitarlos. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas porque no nos da tiempo de decirles todas. Prohibición del matrimonio infantil. ¿Es la primera vez que existe en nuestro país? ¿Desde cuándo conocemos que a las niñas las venden, que las comprometen en muchas partes todavía del país y eso? Y no estaba prohibido el matrimonio infantil. Un poco más adelante vamos a revisar a detalle este folleto, pero por el momento me toca darles la bienvenida a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli y arrancamos con la información. Se dice que la justicia debe ser universal, incluyente y accesible a todas las personas. Además, la justicia es protectora, reivindicadora y reparadora de derechos. Pero cuando ésta se estanca, se vicia y se vuelve lenta, entonces ocurre todo lo contrario. Por este motivo es que en la actual legislatura se ha trabajado en dos rutas paralelas. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado en abril pasado, y la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, que se cocina actualmente en un grupo conformado por ambas cámaras y de la cual el senador Rafael Espino nos explica en la siguiente entrevista. Recibir una demanda en este país puede convertirse en una auténtica pesadilla. Los abogados, los tribunales, los coyotes y los procesos en sí hacen pensar dos veces si vale la pena pelearse con el vecino porque se estacionó frente a la puerta de la casa. Sí, así de simple. Y es que un buen porcentaje de asuntos o controversias que se dirimen en tribunales tiene que ver con eso que se denomina justicia cotidiana, que no necesariamente tendría que llegar a estas instancias. El 70% de los conflictos que se presentan en México son civiles o familiares. Entonces, al uniformar criterios, todos vamos a tener la oportunidad de conocer cuáles son las reglas para poder llegar a estos arreglos y que la gente le pierda el miedo a acercarse a los lugares donde se pueden resolver sus conflictos. Justo de esto trata la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias que se está afinando en el Congreso, de desahogar los tribunales y establecer mecanismos tales como los acuerdos, convenios o conciliaciones para todos los conflictos cotidianos, menos aquellos de índole penal. Acabamos de sacar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y esta es una ley alterna que lo que promueve, y esto es muy importante, es que las partes en conflicto confeccionen su propia resolución con la ayuda de un agente nombrado por el Estado, vamos a nombrar un intermediario, pero con esto que el acudir al tribunal sea una última instancia, es decir, aquí se promueve la cultura de paz. Vale recalcar que esto de los mecanismos alternos no es nuevo, pues ya en varios estados se practica. Lo importante del trabajo que se realiza en el legislativo es la construcción de una ley general. Es una ley que va a uniformar los criterios en toda la República y estos mecanismos alternativos vienen a sumarse en la materia civil y familiar a otras que ya se han instrumentado en México. Nosotros estamos muy entusiasmados por esto, creemos que es una gran contribución de la 65ª legislatura al país. Abogados, jueces y expertos de toda la República trabajan en un grupo conformado por ambas cámaras con la intención de promulgar una ley que se piensa le va a cambiar la cara al sistema de justicia del país. Hay índices que miden que en la medida en la que se mejoran los sistemas de impartición de justicia, los países avanzan en la consolidación de su Estado de Derecho y en su nivel de desarrollo global. Y esto tiene efecto en todas las demás áreas de la vida del país, en lo económico, en lo social, en lo político. Por eso es tan importante esta legislación
medios alternativos de solución de controversias. El propósito es que la nueva Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias llegue al Pleno en este primer periodo ordinario y pueda ver la luz el año siguiente, etapa en la que se tendrá que invertir parte del presupuesto para su implementación. Sí es importante que se atienda el aspecto económico, que haya lugares propicios para que las gentes se puedan juntar y puedan dirimir su controversia, que se promueva esto entre la gente, que se capacite, que se certifique a los intermediarios. Entonces se requiere dinero, pero yo considero que es una inversión que será muy bien realizada y que va a redituar mucho en el mediano y en el largo plazo. Con las universidades de Salamanca, París y Berkeley como madrinas, la Universidad Nacional de México fue inaugurada el 22 de septiembre de 1910. Su creación se dio gracias a la iniciativa promovida por Justo Sierra, quien entonces era secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. La iniciativa presentada en el mes de abril de 1910 fue la ley constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios, que formaría parte de la universidad. En esta, Justo Sierra definió los ejes bajo los cuales se organizaría la universidad y se dio a la tarea de presentar las razones que obligaban a su fundación a los diputados. Además, presentó la forma en que el Estado participaría en la universidad, dejando claramente establecido que jurídicamente el Estado, a través de sus instituciones, daría el visto bueno y estaría al tanto de las funciones universitarias, pero al interior la universidad se regiría por su propia dinámica. Posteriormente, el 26 de mayo del mismo año, se presenta el decreto presidencial por el que se expide la Ley Constitutiva de Universidad, que después se transformaría en la Universidad Nacional Autónoma de México. El 22 de septiembre de 1910 es inaugurada la universidad, en cuya ceremonia Justo Sierra pronunció un discurso donde expone la doctrina de lo que debería ser la Universidad Nacional, destacando los valores del positivismo y el valor social de la universidad como una institución formativa. Los fundadores de la universidad de antaño decían: la verdad está definida, enseñadla. Nosotros decimos a los universitarios de hoy: la verdad se va definiendo, buscadla. En sus inicios, la Universidad Nacional fue constituida por las Escuelas Nacional Preparatoria, la de Medicina, Jurisprudencia, Ingeniería, Bellas Artes y Altos Estudios. Desde su creación, la Universidad Nacional Autónoma de México no solo ha destacado por su liderazgo en el tema educativo, sino también en el cultural. El decreto por el cual se establece la creación de la Universidad Nacional es un ejemplo de los decretos ejecutivos, los cuales no son sometidos a discusión en las cámaras de diputados y senadores, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Dieciséis láminas resumen el trabajo legislativo realizado durante la 64 y lo que va de la 65 legislatura en torno a los derechos humanos de las mujeres y las niñas por el derecho a una vida libre de violencia. Igualdad, no discriminación, tipos de violencia, mecanismos de protección, violencia feminicida, avances legislativos, paridad y empoderamiento son algunos de los temas que fueron desarrollados en el folleto presentado por senadoras, niñas y activistas en el Senado de la República. El Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó, de enero a junio de 2023, 426 delitos relacionados con feminicidio en México. Las estadísticas arrojan que 1 de cada 3 mujeres sufrirá algún tipo de violencia en el transcurso de su vida, como el caso de Mariana, cuya madre fue víctima de feminicidio. Desde que mi hermana y yo éramos pequeñas,
presenciamos violencia, pero desde su primera pareja hasta que falleció. La pareja que tuvo ya después fue el que la asesinó, supuestamente. Estamos en etapa de juicio pero todo apunta a que sí es culpable. Ante el creciente número de feminicidios, los legisladores están trabajando por justicia para las mujeres. Por fin se tipificó el feminicidio como una figura penal que busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas directas o indirectas y garantizar la reparación integral del daño. Este delito también se tipificó que puede recibir hasta 60 años de prisión. Si fuimos víctimas de violencia y que se encuentra en riesgo nuestra integridad o nuestra vida, podemos acudir y denunciar inmediatamente. Y las autoridades están obligadas a emitir órdenes de protección para que no nos pase absolutamente nada. Mi hermana y yo hicimos la denuncia ya en Ecatepec. Ahí estuvimos en la Fiscalía de Ecatepec, ya después enviaron la carpeta a Tlalnepantla. La senadora Mónica Fernández Balboa propuso la publicación de un boletín para que todas y todos conozcan los tipos de violencia, que no solo se expresa de forma física o a través del feminicidio, pues existen otras formas como la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y expresiones que se identifican como acciones que lastiman la integridad, dignidad o libertad de las mujeres. La violencia económica, por ejemplo. Yo no sabía que era violencia, yo pensé que violencia era maltrato físico, no pensé que eso era violencia, pero no sabía que las groserías o que te tratan mal o así era violencia. Tenemos que entre todas y entre todos exigir que nuestros derechos estén plasmados en todo el país. El Senado de la República aprobó por unanimidad el nombramiento de Alicia Bárcena como secretaria de Relaciones Exteriores, quien rindió protesta ante el Pleno. Con 98 votos a favor, la Cámara Alta da continuidad a la canciller, quien fue propuesta a inicios de junio por el presidente de la República. La canciller reconoció sentirse feliz y comprometida con hacer una política exterior de consenso. Me siento muy honrada de haber sido ratificada por unanimidad, porque estoy convencida que la política exterior es una política de Estado y por lo tanto debe contar con el consenso de la Cámara de Diputados, de senadores, en este caso de senadores, y porque nosotros no representamos solamente una parte del país, representamos todas las voces de México. Entonces eso para mí es un gran honor. Alicia Bárcena Ibarra se convierte en la cuarta mujer canciller de México. Nació en la Ciudad de México en 1952. Fue embajadora de México en la República de Chile. También fue secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el Sistema de Naciones Unidas y se desempeñó como secretaria general adjunta de Administración y Gestión en la Organización de las Naciones Unidas. Las aportaciones de la embajadora Bárcena en el terreno diplomático, económico, académico y como funcionaria internacional suscitan el orgullo de mexicanos y mexicanas. El plan de trabajo de la canciller para los próximos 12 meses, que estará al frente de la Secretaría, estará basado en los siguientes ejes: diplomacia cercana, incluyente y al servicio de la gente, diplomacia congruente, diplomacia contundente y diplomacia comprometida con el proyecto de transformación de México. El tabaco es una planta cuyas hojas se consumen mayoritariamente en forma de cigarrillos a través de la inhalación del humo producido por la combustión. Después de largas décadas de consumo sin control, se ha demostrado que el tabaco es nocivo en todas sus modalidades y no existe un nivel seguro de exposición a la sustancia.
Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud han atendido esta epidemia a través del Convenio Marco para el Control del Tabaco, creado en 2003 y que hasta la fecha ha sido ratificado por 182 países. En el mundo, Nueva Zelanda tiene una de las tasas más bajas de fumadores dentro de los países de la OCDE. Una nueva ley que entró en vigor este año prohíbe la venta de tabaco a cualquier persona nacida a partir del 2009. Y los menores de 15 años tendrán prohibido comprar tabaco por el resto de sus vidas. En América Latina y el Caribe, Colombia es uno de los países con menos población que consume tabaco. El Ministerio de Salud de aquel país atribuyó el logro a la prohibición total de publicidad y patrocinios, así como a los ambientes 100% libres de humo de tabaco, sobre todo en las escuelas. A pesar de que México fue el primer país de América Latina en ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco, las legislaciones se han demorado y en algunos casos se han judicializado por medio de amparos que en el fondo son impulsados por una de las industrias más poderosas del mundo. En el Senado de la República existe al menos un par de iniciativas que se encuentran pendientes para poner control al consumo del tabaco. Como medida para contener la inflación que nos amenazó al concluir la pandemia, el Gobierno de México anunció el recorte de ciertos trámites para importar alimentos a nuestro país. Sin embargo, la instancia responsable de verificar la sanidad de la carne dejó muy claras las reglas para evitar riesgos sanitarios en dicho renglón. No obstante, durante el receso recién concluido, se presentó un exhorto en la Comisión Permanente para que la inspección sanitaria en materia de cárnicos sea más rigurosa. Un experto en el tema le contó a cámara alta lo relacionado con el tema de la producción, la importación y la sanidad de carne en México. Entre los productos que contempla la canasta básica alimentaria se encuentran cereales, lácteos, huevo, vegetales y carnes. Diversos factores como la inflación, salarios bajos y abusos de algunas empresas al asignar los precios de los productos hacen que sea más difícil para las familias adquirir los alimentos a precios accesibles. En noviembre de 2022, el Gobierno de México anunció la apertura comercial de productos cárnicos provenientes de Sudamérica como una medida para contener el alza de precios de los alimentos y favorecer la economía de las familias. Hubo el año pasado una apertura a mercados de Sudamérica, principalmente a Brasil y Argentina, en el caso de res, donde hay casos de que todavía existen de fiebre aftosa, aunque estos países los han venido controlando con vacunas. Se ha establecido por parte de Senacica un trabajo de auditoría donde las autoridades mexicanas con las autoridades de estos países revisan los protocolos para que se cumpla que la carne que importa en México no venga a traernos algún problema al sector pecuario. No obstante, algunas organizaciones de ganaderos han alzado la voz, pues señalan que las importaciones de carne extranjera son un golpe para la economía de los productores nacionales y una competencia desleal por tratarse de carne de dudosa calidad. No permitamos que la porcicultura nacional se extinga por privilegiar las importaciones de dumping que vienen de otros países. El Senado de la República hizo un exhorto a la Agencia Nacional de Aduanas de México para que en coordinación con el Senacica verifique los procesos de importación de carne, a fin de garantizar que ésta cumpla con las normas sanitarias y con los estándares de calidad en beneficio de la salud de las y los mexicanos. Se tiene que revisar por las autoridades de Senacica que están en todos estos puntos, pero adicional, empresas que tienen la certificación TIF, en cada planta hay médicos oficiales que revisan que la carne que estemos importando cumpla con la sanidad y con los protocolos zoosanitarios que nos permitan como mexicanos estar tranquilos. De esta forma, el Senacica es un organismo aliado de la industria cárnica mexicana y posiciona a México como un importante proveedor de alimentos sanos e inocuos que llegan a todo el mundo. Bajo la sombra de una guerra en curso entre Rusia y Ucrania, el mundo vio pasar de frente el Día Internacional de la Paz, que fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas el 21 de septiembre. Esto como una fecha en la cual se abre una tregua de 24 horas de no violencia y alto al fuego.
Bajo el lema de Acciones para la Paz, nuestra ambición para los objetivos mundiales, este año la ONU hizo un llamado a la acción que reconoce nuestra responsabilidad individual y colectiva de promover la paz. En este contexto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha declarado que la paz es más necesaria que nunca, pues la guerra y los conflictos están provocando devastación, pobreza, hambre y desplazamiento de millones de personas de sus hogares. Como parte de esta responsabilidad colectiva, el Senado de la República ha reiterado sus deseos de un pronto cese al fuego, una solución diplomática que proteja a la población civil y comprometa a las naciones en conflicto a detener los actos de agresión, así como el respeto a sus soberanías. La cultura de paz que promueven nuestras instituciones es un producto de una historia sustentada en documentos y posturas de amplio reconocimiento. Tal es el caso del Tratado de Tlatelolco, que hizo de América Latina una región libre de armas nucleares. Y por otra parte, la práctica de la doctrina Estrada, que se rige bajo el principio de no intervención y no injerencia en los asuntos de otro país, con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. La patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aun con el peligro y aun con la seguridad de perder la existencia. Estas palabras del ilustre médico y político Belisario Domínguez forman parte del valiente discurso que el chiapaneco expuso ante la Cámara de Senadores el 23 de septiembre de 1913 para denunciar los crímenes de Victoriano Huerta, un carnicero tripulando un barco. Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta. ¿Qué diría de la tripulación de una gran nave que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Pocos políticos a lo largo de la historia mostraron tal congruencia y valor para hacer un llamado, no solo al Senado, sino a todo el pueblo mexicano en defensa de su soberanía. Para ello, buscó imprimir y repartir sus discursos, pero ningún impresor se atrevió a multiplicarlo hasta que llegó a las manos de María Hernández Zarco, la mujer que en medio del terror huertista imprimió, ella sola, los discursos del senador. El 29 de septiembre, un segundo discurso fue pronunciado en el Senado y a este le siguieron los actos más funestos de la historia de la Cámara Alta. El 7 de octubre de 1913, Belisario Domínguez fue privado de su libertad por la policía golpista, fue sacado de su domicilio y después fue ejecutado en el Panteón de Coyoacán. Como un reconocimiento a la valentía con la que luchó por la justicia, la libertad de expresión y la soberanía de la patria, el Senado de la República entrega la medalla Belisario Domínguez a aquellas personas mexicanas que se distingan por su ciencia o su virtud en grado eminente como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Hace unos días, en una sentencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros resolvieron que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, argumentando que la criminalización viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La reacción por parte del Poder Legislativo vino precisamente de una exministra y ahora senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, quien celebró esta resolución y dijo que ahora toca legislar en la materia. El pasado 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó la interrupción del embarazo en todo el país y, por ende, ya no es un delito en el Código Penal Federal.
soy feminista y creo que esto es un avance muy importante en materia de derechos humanos, tanto que no se criminalice a las mujeres como que se les brinde el acceso a servicios de salud y bueno, en materia pues del aborto, ¿no? Del aborto legal y gratuito y de tener el acceso libre. Es de verdad una luz enorme al final de este túnel enorme que hemos recorrido. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros no hemos legislado todavía, porque es nuestra obligación legislar de acuerdo a la sentencia de la Corte de expulsar del orden jurídico estas disposiciones, entonces todavía se tienen que interponer los recursos de amparo. Todas las mujeres y personas con capacidad de gestar tendrán acceso a servicios de aborto únicamente en instituciones de salud pública federal como el IMSS, ISSSTE o el Hospital de Pemex. Por una razón, porque estás criminalizando la pobreza y tienes un tema de salud pública. Y el tema de salud pública son las clínicas clandestinas en donde las mujeres pierden la vida. La senadora Olga Sánchez Cordero celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y explicó que con esta resolución el Congreso de la Unión deberá dar el siguiente paso para que las mujeres puedan ejercer algunos de sus derechos elementales. Acceso a los servicios de salud, importantísimo. Y por otra parte, amparo para que puedan salir de la cárcel y obtener su libertad también. La resolución de la primera sala de la Corte, que votó el amparo en revisión a cargo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, invalida los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal sobre el derecho al aborto. Creo que es una muestra de la lucha de las mujeres de tanto tiempo y aunque falta mucho todavía, pues es un avance enorme. Es así como llegamos al final de esta revista informativa del Senado de la República. En pantalla aparecen en estos momentos los medios de contacto que ponemos a su disposición para que nos hagan llegar comentarios, sugerencias o aclaraciones. Soy Paulina Usigli y en nombre de todos quienes colaboramos en Cámara Alta, agradezco su atención y los invito a que nos acompañen durante la próxima entrega de este programa. Por lo pronto, pásenla muy bien. Hasta entonces. El canal del Congreso presentó